Hola amigos y amigas, Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes. Quiero compartir con ustedes una reflexión en el Salmos capítulo 37 versículo 4. Dice, deleítete a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Aquí nos enseña a deleitarnos en el Señor. Nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo deleitarse en Dios? Primero, buscar la presencia de Dios en la oración y la oración. Y también la lectura de su palabra. Esto es un deleite, un gozo escuchar su palabra. La palabra es un deleite de gozarnos. Así como el salmista David, él se gozaba en Dios. Cuando hablaba con Dios, clamaba a Dios, se gozaba, se deleitaba en él. Cuando leía su palabra, se gozaba en su presencia. Cuando le adoraba, cantaba cánticos de alabanza a Dios en medio de la circunstancia, se deleitaba en él, se gozaba y encontraba descanso, encontraba paz. ¿Sí? Y él entregaba las peticiones de su corazón a Dios, le decía, Señor, yo quiero que me concedas esto, si es tu voluntad. Y Dios, él le iba respondiendo. ¿Por qué? Porque primero iba a la presencia de Dios en oración, en la lectura de su palabra y en la oración, adoración, exaltación, alabanza porque Dios se la merece. Amén. Cánticos de adoración y exaltación a su nombre, a su presencia. Segundo, confiar en la bondad y la fidelidad de Dios. Recuerde y tenga en cierto conocimiento que Dios es bueno, ¿sí? Todo el tiempo Dios es bueno y Él es fiel. Y aunque seamos infieles, Él seguirá siendo fiel. Amén. Su fidelidad nos ayuda a confiar en su amor constantemente. Él nos ayuda con su fidelidad a ver ese amor constante hacia nosotros. No importa las circunstancias en las que estés pasando, Dios seguirá siendo fiel para contigo. Amén. Cultivar una actitud de gratitud. Quizá nos cuesta ser agradecidos con Dios, ¿sí? A veces cuando no se nos da las cosas, renegamos contra Él. Le decimos, ¿por qué nos sucede estas cosas? ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué vivo en una economía mal? ¿Por qué vivo en circunstancia en la familia? ¿Por qué me está pasando muchas cosas a mi vida? ¿Sí? Y no somos agradecidos con Dios. Quizás estamos pasando por una dificultad económica, pero en la palabra de Dios dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Hay que ser fiel a Dios en lo poco, ser agradecido a Dios en lo poco. Sea agradecido con lo que tienes puesto, con lo que Dios te ha dado, el techo, el abrigo. Aún si estás pagando arriendo, en lo que estés viviendo, ahí sea agradecido a Dios, con tu trabajo. A veces renegamos por el trabajo en el que estamos, aún por el sueldo o por muchas cosas, renegamos a Dios, ¿sí? Sea agradecido con lo que tienes, y si tienes mucho, también sea agradecido, porque muchos piensan que es con su esfuerzo, pero recuerde que Dios te ha dado vida, salud, ¿sí? Fuerzas para que trabajes. Sea agradecido a Dios, es por Él, las bendiciones vienen de lo alto, ¿sí? Amén. Ahí Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando somos agradecidos, entendemos el deleite y el gozo en Dios, ¿sí? A pesar de las dificultades, David confió y se supo ser agradecido y confió en Él siempre. Amén. Aceptar la voluntad de Dios. Eso nos cuesta también, de aceptar su voluntad, ¿sí? Nos cuesta, ¿sí? Aprender a confiar en la voluntad soberana de Dios nos ayuda a encontrar descanso y deleite en su plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos sus caminos. Amén. A veces nos queda difícil entender y ser agradecidos con Dios, de aceptar su voluntad. Nos es difícil, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Buscar siempre lo espiritual, crecer, avanzar espiritualmente,
David nunca se quedó quieto en lo espiritual, siempre crecía espiritualmente, por eso llegó a ser conforme al corazón de Dios. Estos puntos son muy importantes para deleitarnos en su presencia y llegar a ser como el salmista David, que se deleitó en él. Y en su palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Por eso siempre busca su presencia en oración, en su palabra y adoración. Confiar en su bondad y en su fidelidad. Tener una actitud de gratitud, de agradecimiento a Dios y aceptar su voluntad y crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga y bendiciones.